Entre manual o automático, ¿con cuál me quedo? Pero bueno, pero bueno, qué sorpresa, ¿habéis visto, no? ¡Ay! ¡Qué diferencia! 24.2, a ver, me vais a perdonar. Yo os quería hablar primero de sensaciones y luego analizar tiempos. Pero ahora, vamos a ver, 24.2. Ostras, ¿dónde se ha metido? Bueno. Muy bien, más rápido el automático que el manual. Tiene explicación. Los desarrollos del cambio. Aquí hay 8 marchas. Tú puedes, con 8 marchas, puedes poner, o sea, pones el mejor desarrollo, tienes más desarrollos para poner en cada situación. Y eso está bien. Y luego a eso se une que el cambio es muy rápido tanto acelerando, subiendo marcha, como bajando marcha. El cambio es brutal, además no se ha cansado. He tirado 2 vueltas, tanto en el manual como en el automático,
He hecho 2 vueltas y la diferencia entre la primera y la segunda vuelta en los dos ha sido de 1/10 entre las vueltas, en los dos. Cosa que está muy bien, porque eso indica que el chasis es bueno, Cuando los tiempos salen muchas diferencias, hay cosas, pero esto indica que el chasis es muy bueno. A ver, gira muchísimo de la parte trasera, cosa que me encanta y cosa que a los aficionados nos encanta. Demasiado, se pasa un poquito, es decir, para el que lo vaya a usar para track days y tramos, ojalá tramos cerrados, es perfecto. Está al nivel de chasis, os diría, del Megane RS, por ejemplo. Están ahí. No está tan asentado como los Grupo Bach. Se mueve más que un Type R. Es que el Type R, yo creo, para mí es el equilibrio perfecto de chasis, porque se mueve lo justo que se tiene que mover sin desparramarse. Este a veces se desparrama, pero frena muy bien. ¿Habéis visto? Ni frenos Brembo ni gaitas. Aquí unos frenos de un coche que pesa más y frena muy bien. Y además os voy a contar una cosa. Yo no he avisado a Hyundai que iba a hacer esta comparativa. O sea, lo he hablado con el departamento que deja los coches que no tienen nada que ver con... Por si acaso. Y mirar, o sea, el coche está de serie total. El neumático me gusta. El Pirelli P0. Había oído críticas sobre este neumático, pero a mí me ha gustado. No sé, yo lo veo bien. Muy buena dirección. El cambio ya habéis visto que más rápido el manual, el automático, mucho más rápido que el manual. Esto ya lo sabía antes de entrar, porque simplemente yendo por la calle lo ves. Pero a todo esto he ido en modo manual todo el rato. He ido cambiando con las levas. Y el cambio ha hecho lo que yo le he pedido en todo momento, cosa que está súper bien. 24,2 es el tiempo que tenía que este coche se merecía. ¿Sabéis lo que noto? Que el motor no corre como los otros, no corre como los de, sobre todo arriba, cuando ya ha salido, ya está traccionando, ha dejado de perder rueda, empieza a avanzar. Ahí sus rivales, salvo el Megane, sus rivales tienen mucho más motor, pero este lo solventa con un chasis magnífico. Eso sí, muy exigente, pero bueno, es lo que queremos, ¿no? Queremos un coche deportivo, queremos un coche para pisarle las rectas. Este es un coche deportivo. Vamos a analizarlo, vamos a analizar los tiempos, que tengo ganas.